Bueno, jóvenes, vamos a continuar ahora con el análisis de los datos utilizando este Excel. Lo que vamos a recordar es de que ya hemos hecho cálculos con funciones lógicas. Nos falta ahora aprender a graficar datos, buscar datos, ordenar los datos, filtrar los datos y analizar datos con tablas dinámicas. Entonces, esta parte de lo que vamos a hacer en este momento, el análisis de datos con tabla dinámica. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos los datos. Para analizar los datos con tabla dinámica se realiza la siguiente tarea. En primer lugar, una vez que usted ha descargado los datos, ya lo ha ajustado y ha hecho los cálculos necesarios, entonces ya puede analizar. Primeramente debe cambiar el nombre de la hoja de cálculo. Dice respuesta de formulario 1. Hace doble clic y escribe datos encuesta. Y pulsa Enter. En la hoja de cálculo cambia el nombre. Luego pulsa Control Inicio. ¿Sí? Control Inicio. El siguiente paso ahora es analizar datos con tablas dinámicas. Eso lo hacemos en el botón Insertar. Insertar. Luego hacemos clic en el botón que dice tablas dinámicas recomendadas. Elegimos tabla dinámica en blanco. Y en esta ventana es donde debería realizar el análisis de la tabla dinámica. Luego cambiamos el nombre de la hoja de cálculo por datos de la tabla dinámica 1. Pulsamos Enter y hacemos un clic continuo en la hoja y lo llevamos a la parte derecha. Una vez que me muestra esta ventana, jóvenes, debemos comprender la funcionalidad de cómo se realiza la tabla dinámica. Entonces voy a explicarles qué detalles debemos tomar en cuenta. ¿Qué detalles debemos tomar en cuenta? ¿Sí? Así que voy a iniciar el programa que me permite marcar. Las tablas dinámicas, jóvenes, tienen las siguientes partes, ¿sí? O la hoja de donde se analiza la tabla dinámica. El área donde se visualizan los resultados. El área donde yo configuro la emisión de resultados o los resultados. El área donde se encuentran las opciones para poder crear, configurar, calcular una tabla dinámica. Y estas áreas tienen otras subáreas. Por ejemplo, tienen un área que se llama filtros. Tiene un área que se llama filas. Otra área que se llama columnas y otra que se llama valores. ¿Qué es lo que yo coloco en cada una de estas áreas? ¿Sí? ¿Cómo lo manipulo estas áreas? Entonces, para manipular estas áreas debo hacer lo siguiente, jóvenes. ¿Sí? Lo siguiente. Me dice a mí la teoría que debo hacer lo siguiente. Los campos que tienen mayor réplica o mayor dominio de datos, me dice, no, y necesito ver los resultados de su análisis, debo llevarlo a filas, dice, así. Los campos que su dominio de datos es menor, debo llevarlo a columnas. Los campos que requiero realizar un análisis y necesito calcular algún valor estadístico, me debo llevarlo a valores. ¿Estamos de acuerdo? Y aquellos campos o columnas de las que no necesito ver los resultados, pero sí necesito segmentar la base de datos, entonces debo llevarlo a filtros. Entonces, una vez que hago eso,
automáticamente los datos de la tabla dinámica se van a ir configurando. Me va a dar opciones para que yo pueda hacer filtrados de los datos, ajuste de los datos a nivel de formato, modificación de nombres, realizar cálculos adicionales. Vamos a poder realizar eso en la tabla dinámica. Entre las opciones más utilizadas de tabla dinámica se encuentra esta que dice cálculos, ¿sí? Esta aquí. Otro, para cambiar el tipo de gráfico dinámico. Otra opción, mostrar. Hay a veces que se me oculta la herramienta de análisis, con eso lo muestro. Y obviamente a veces no me actualiza los datos correctamente, entonces ocupo la herramienta actualizar. Otra herramienta que ocupo bastante es la segmentación de datos, pero no sé si haremos alguna práctica con segmentación de datos. De todos modos vamos a ver si lo hacemos, ¿estamos de acuerdo? Una vez dicho eso, jóvenes, simplemente nos tocaría ahora realizar el análisis con tablas dinámicas. Entonces, el análisis de las tablas dinámicas, jóvenes, tiene que ver mucho con una pregunta de investigación que yo me quiero hacer. Por ejemplo, jóvenes, a mí me gustaría saber, jóvenes, sobre el índice de masa corporal, por ejemplo, el índice de masa corporal, me gustaría saber muchas cosas. Por ejemplo, cuál es el mínimo, el promedio, el máximo del índice de masa corporal. Me gustaría cuántas personas están participando, digamos, ¿no? Para poder saber de cuántas personas estoy hablando. Entonces, si fuera así, agarro el índice de masa corporal y lo arrastro a valores. Y obviamente, primeramente quiero que me diga cuál es la cantidad pues, de elementos con el que está trabajando. Allá solamente me da una sumatoria. Yo no quiero la sumatoria, así que hago clic en el botón configurar. Hago clic en este botoncito, le digo configuración del campo de valor y le digo que me haga un recuento. Nada más que me haga un recuento. ¿Estamos de acuerdo? Luego vuelvo a jalar y en el segundo le digo que me configure y le digo que me calcule el valor mínimo. Nada más. Vuelvo a jalar de vuelta el índice de masa corporal, lo bajo más abajito, me bajo más allá y le configuro y le digo que me muestre mínimo el promedio. Listo. Vuelvo a calar el índice de masa corporal abajo del promedio, bien abajo, ahí abajo, y le digo que me dé el valor, un ratito, aquí bajo, y le digo que me dé el máximo, el valor máximo, y aceptamos. Podría así yo pedirle también que me dé la desviación estándar y todo lo demás, pero por el momento no, hasta ahí nomás. Fíjese que él me está dando del total, me dice que hay 99 personas que están siendo encuestadas, este es el índice, el mínimo, este es el promedio y este es el máximo. Podría yo cambiar los títulos. Entonces, para cambiar el título simplemente hago un clic allí y le voy a colocar, ¿no? cantidad, ¿no? de personas que están siendo analizadas. Entonces, ahora en índice, en el valor mínimo yo coloco, o sea, mínimo, así no, mínimo IMC, el valor mínimo del IMC. El promedio, coloco promedio IMC. El máximo, ¿qué colocaría? Máximo IMC. Luego hago doble clic en la columna para que se restaure el tamaño. Así, mire, así. Lo selecciono y coloco de esta manera. Pero fíjese que si hago un clic fuera se me desaparece el cuadro de análisis. Mire, solamente cuando hago clic en la tabla aparece. Otro detalle. Solamente tengo que modificar el ancho de la columna. Otro detalle. Con el promedio, fíjese que el promedio me está saliendo 22 puntos tanto. Quiero que me salga solamente con 2 decimales. Entonces vengo al promedio, hago un clic, configuración del campo de valor
voy a formato de número y le digo de que me coloque un número con 2 decimales solamente, y si hubiera le coloca separador de miles, no tengo ni un problema, dice, ¿sí? Y listo, hasta ahí tenemos que llegar y guardamos el análisis. Ya. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer un análisis para poder saber en qué lugar, en qué zona de la ciudad deberíamos colocar nuestro centro de alimentación, digamos, nutritiva. Un lugar donde la gente vaya a comer cosas sanas, realizar deportes, zumba u otra cosa más. Obviamente nos estamos basando en el IMC de la persona. Vamos a colocarlo en aquel lugar donde el IMC sea mucho más crítico, y eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, como dice zona, tendré que llevar pues zona a filas. O si no zonas, sí, zonas a filas sería lo más ideal. Voy a hacerlo más pequeñito esto. Mire, ya tengo allí. Mire, yo ya sé cómo está yendo el IMC en las diferentes zonas, en el centro, en el este, porque tengo el promedio. Mira, ahí está el promedio. A mayor IMC significa que su salud es más crítica, porque eso dice la tabla. Hay una tabla que me permite saber eso. Entonces yo veo que los de este y el norte son los que tienen el IMC más alto. Pero me gustaría saber algo más que eso. Me gustaría saber, jóvenes, qué carrera. Entonces agarro la carrera que están estudiando y lo bajo por aquí. ¿Están de acuerdo? Y lo llevo de esta manera. Entonces fíjese que la tabla ya se me está configurando inmediatamente. Me dice, si fuera en el centro va a tener estudiantes de administración, comunicación, contaduría, derecho, ingeniería, psicología y publicidad, me dicen. Pero bueno, su IMC no está tan elevado tampoco todavía, me dice, ¿no? Y además de eso me dice, va a tener 14 personas posibles como clientes. Eso más me está diciendo. En el este dice que el IMC es un poquito más crítico, y en el norte. Y voy a tener 12 personas. Pero fíjese que en el norte tenemos 27 personas que podrían ser clientes. Entonces, me conviene a mí colocar pues el negocio en el norte, porque voy a tener 27 posibles clientes. El IMC promedio es de 23 y obviamente el crítico es de 31. Y fíjese que el más crítico, hay más crítico el de 31. Mire, eso me dice. Pero me gustaría saber, jóvenes, que este comportamiento, ¿cómo va a ser entre varones y damas? ¿Por qué? Porque obviamente hay varones que les encanta hacer ejercicio, pero creo que las damas son más de cuidado, ¿no? Ellas se cuidan más, los varones no. Entonces, el sexo lo llevamos a filtro. Y fíjese que el sexo en filtro me muestra de hombres y mujeres. Yo le digo, primero quiero ver el tema de las damas. ¿Cómo van a ser las damas? Veamos en la cantidad. Fíjese que en el norte tenemos 15 damas y en el sur tenemos 27. ¡Wow! En el sur tenemos 27 damas. Fíjese solamente por esa parte, por la cantidad. Pero vayamos y elijamos los masculinos por zona. Fíjese que en el sur hay 27 damas. Y vemos de pronto que en el sur hay 15 varones. Ahora estamos con los masculinos. Entonces, jóvenes, vámonos para el sur. Allí están más damas, hay más damas, ¿sí? Y obviamente hay 15 varones. Miren esta parte, 15. Ahora vuelvo a activar todo. Vuelvo a activar hombres y mujeres. Vuelvo a revisar. Parece que en el sur había más representación. 12, 27... Ah, no, pues en el sur tenemos 42 personas jóvenes y no nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Entonces mejor colocar el negocio o en el norte o en el sur. Sería interesante tener un valor que me diga, jóvenes, que me diga cuál es su nivel económico. Porque si es medio y es alto, más que seguro que va a ir, porque va a tener platita. Si es bajo, obviamente voy a tener que cobrar más barato, ¿me entiendes? No siempre hay ese detalle. Entonces, vemos de que hasta aquí se me va configurando interesantemente. Ya. Entonces, jóvenes, ahora vamos a continuar con el análisis. Vamos a cargar la etapa de la vida a filtros.
Entonces, al cargar la etapa de la vida filtro, yo tengo la posibilidad de que yo le pueda decir, me gustaría saber todo aquello que son adolescentes y jóvenes, porque los adultos no creo que quieran ir a hacer su zumba, ¿no? A no ser de que tenga otro interés, ¿no? Pero normalmente no. Entonces los adolescentes y jóvenes. Hago clic en esto y automáticamente, jóvenes, ya me está dando cierta cantidad. Me dice que hay 96 personas que van a participar, me dice, ¿no? 96 personas. Bien, y si yo diría, bueno, los adolescentes dependen mucho de lo que su padre les pague o no les pague, la mayoría, así es. Vamos a ver cuántos son jóvenes, porque los jóvenes casi la mayoría son independientes, ¿no? Sí, entonces doy a aceptar y me dice que voy a tener 49 asistentes. Y de pronto yo, ¿será? ¿Y qué tal si no me enfoco a los adolescentes? Vengo aquí, vengo a adolescentes y le doy a aceptar. Y mire, fíjese, tengo buena cantidad de adolescentes como futuros clientes. Entonces tengo que hacer algo para poder hacer en mi publicidad, ¿no? Y decirle, ¿no?, a los padres que sería interesante que la salud de su hijo se mantenga, y me enfoco a los dos nichos de mercado. Pero entre estos adolescentes y jóvenes quisiera saber cómo van el tema de las damas. Entonces vengo por aquí y le digo damas, pero que son jóvenes y adolescentes. Entonces acepto y esos son los datos que me estaría dando. 61 damas que son adolescentes y jóvenes. Pero de los varones, 61. De los varones hago clic en varones y tengo 35. Fíjese que nuestra encuesta tenemos una población más grande de damas que varones. Entonces ya sabemos que nuestro gimnasio, nuestro centro de comida saludable, ¿no?, va a estar constituido probablemente más por damas que por varones. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver por aquí, vemos la zona, el tipo. Bueno, no es mala idea, jóvenes, también saber aquí la actividad laboral, si tiene o no tiene. ¿Por qué? Porque los que tienen una actividad laboral tienen pues con qué pagar, ¿no? Los que no tienen, obviamente tienen que controlar un poco los gastos. Entonces eso también le llevamos a filtro. Entonces, ahora mire cómo hacemos. Me gustaría saber de todas las personas, hombres y mujeres, obviamente, ¿sí? No importa si son adolescentes, si son adultos. Lo que me interesa es que tenga trabajo, porque si tiene trabajo, más que seguro que va a poder ser mi cliente, porque hay probabilidad de que lo pueda pagar, ¿sí? Hasta le puedo dar hasta por cuotas, como sea. Y entonces de los 96 me dice que 41 tienen trabajo. Ahí ya me pongo triste porque, mire, imagínese, menos del 50%, creo. ¿Sí? Entonces veo de que el negocio podría fracasar por el tema de que no todos tienen trabajo, ¿me entiende? Tienen dependencia. Pero a pesar de eso podemos decirle que nosotros queremos trabajar con aquellos que son jóvenes y adultos. Mire, y entonces entre jóvenes y adultos me sale que hay 26 nomás, pero que sí tienen trabajo, ¿sí? Entonces, pero son hombres y mujeres. Entonces nos quedaríamos con eso nomás, decimos. Entonces ya con eso hacemos nuestras proyecciones, decidimos si es que realmente queremos arriesgar en un negocio, digamos, ¿no?, con cierto grado de incertidumbre, jóvenes, porque no todos tienen fuente laboral segura. No todos tienen. Entonces hay la probabilidad que entre, me pague de un mes y el siguiente mes ya no continúe. Hay una probabilidad. Entonces, ahora, teniendo estos datos, jóvenes, podemos crear el segmentador. Así que vamos a crear el segmentador de registro. Tener un segmentador es bonito porque al solo hacer unos cuantos clics yo puedo tener esa información. Así que vamos a segmentar estos datos en un ladito, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo segmento? De esta manera. Hago clic en las tablas dinámicas, le digo insertar segmentación de datos. Mire, clic. Y le digo que voy a cargar. Hago clic en tabla dinámica y le digo insertar segmentación de datos. Aquí. Clic.
Y luego le digo que yo quiero esto por actividad laboral, por etapa de la vida y por sexo. Entonces, estos tres segmentadores quiero. Fíjense que esta es una réplica. Esta es una réplica de lo que ya tenemos, ¿sí? Es una réplica de lo que ya tenemos. Así que lo único que yo hago con esto es agarrar y adecuarlo de esta manera y lo coloco en algún lugarcito. Yo lo voy a colocar aquí al ladito. ¿Cuál es la opción que le había dado? Disculpe. Insertar simulación. Ahí está el nombre. Ahí cuando le dice segmentador, cuando le dice segmentación, ahí están los nombres. Ahí elige la que quiera, ¿ya? Ahora la etapa de la vida lo colocaríamos aquí al ladito y lo colocamos. Lo mismo con el sexo, lo mismo con el sexo. Lo ideal creo que va a ser aquí abrir un poquito, aquí un poquito abrirlo para que metamos aquí adentro los segmentadores, ¿sí? Y lo colocaríamos de esta manera. Luego hacemos clic. Fíjese cómo está seleccionado. ¿Cómo está seleccionado? Está seleccionado de manera que tiene alguna actividad laboral, sí. Y los que no tienen, mira, la gran ventaja de los segmentadores es que le hago un clic en no y él automáticamente me dice que me da. Si yo quiero los sí y los no, con chip selecciono los dos. Mire, ahí están los sí y los no. Pero yo quiero aquellos que son adolescentes y jóvenes. Entonces, adolescente y joven. Mire, él automáticamente se va seleccionando. Solamente al hacer clic en cada uno de ellos. Fíjense que este es para el sexo masculino y femenino, ambos. Pero yo quiero solamente las damas. Esos son las damas. Los hombres, estos son para los varones. Quiero los dos. Le hago un clic. No, un control clic. Y listo, ya lo tenemos. Una vez que hemos insertado los segmentadores, obviamente podemos hacer algunas configuraciones de ancho, alto. Usted decide, ¿sí? Usted decide cómo quiere configurar esto. Listo, control inicio. Y ahora jóvenes, vamos a crear el gráfico dinámico. El gráfico dinámico solamente requiere hacer menos de 10 clics. Entonces empezaremos. ¿Podemos continuar con el gráfico dinámico? Ya. Entonces, para crear el gráfico dinámico, jóvenes, tienen que seguir los siguientes pasos. No tiene que hacer más de 10 clics. Hace clic en el botón insertar. Hace clic en gráfico dinámico. Elige el tipo de gráfico que va a diseñar, dependiendo cuál quiere. Yo normalmente elijo este de aquí, ¿sí? Este de aquí. Y le digo aceptar. Cuando me inserte este gráfico, no lo puedo colocar a un costado a no ser que eso me lo pidan, me hayan pedido. Normalmente yo el gráfico dinámico lo muevo a otra hoja. ¿Cómo lo muevo? Hago clic derecho hasta que me muestre esta opción que dice mover el gráfico. Al hacer clic en mover el gráfico, hago clic en una hoja nueva y le coloco el nombre de gráfico de la tabla dinámica 1. Así. Y acepto. Entonces muevo la hoja a la parte derecha. Ahora ya tengo mi gráfico dinámico y mi tabla dinámica. Los cambios que yo haga en el gráfico dinámico se van a reflejar en la tabla dinámica. Los cambios que yo haga en la tabla dinámica se van a reflejar. Así que hacemos una prueba. En el sexo le decimos que nos muestre solamente los femeninos. Mire, se está ajustando el gráfico dinámico.
En actividad laboral le digo que aquellos que sí tienen una actividad laboral, que trabajan, ¿están de acuerdo? Y le doy a aceptar. Esos son los que realmente trabajan y son femeninos. Ahora cuando voy a los datos, miro ahí, mire, adolescentes que son femeninos y que trabajan. Pero de pronto digo, no, yo quiero aquellos que son jóvenes, porque adolescentes es muy complicado hacer negocio con ellos. Jóvenes. Entonces hace clic en jóvenes y también se configura. Y cuando voy a la tabla, al gráfico, también se configura. Bueno, con esto entonces, jóvenes, hemos aprendido a crear una tabla dinámica con muchos datos, con varias funciones de estadística, con segmentador de datos más su gráfico dinámico. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a capturar esta pantalla y pasárselo por el grupo para que pueda trabajar. Ya se guarda. Lo guardamos en la carpeta, ¿no?